¿Por qué nadie agenda contigo? Este es el error más importante que está cometiendo la mayoría de nutriólogos y no se dan cuenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio Díaz, fundador de Emprende Healthy y autor de los libros El Nutricionista de Valor y Entrepreneur. Y el día de hoy vamos a hablar de por qué nadie está agendando contigo y los errores más importantes que te están costando literalmente el oxígeno, la vida del mismo consultorio, del mismo proyecto. Así que quédate en este video porque vas a recibir información de mucho valor para que puedas aplicarlo ya inmediatamente en tu proyecto, o si vas a iniciar apenas, entonces para que puedas prevenir justamente estos errores y que no te tome por sorpresa nada de lo que te voy a decir. Antes de comenzar, recuerda que si quieres empezar a tener pacientes en línea y abrir esta modalidad de consulta online, puedes inscribirte a nuestro curso con más de 9 generaciones de alumnos que han pasado por este curso y que realmente han tenido muy buenos resultados, sobre todo en la estructura que nosotros y el método que nosotros enseñamos para poder tener esta modalidad vigente y que puedas atender pacientes donde quiera que estés. Es una modalidad bastante rentable, entonces te recomiendo que inicies desde ahora porque la mayoría se confía y piensan que es muy sencillo hacerla, pero tiene su método, tiene su metodología y nosotros te enseñamos todo lo que tienes que hacer. Te dejo el link aquí abajo para que puedas acceder. Muy bien, vamos a empezar con el punto número 1 y hay que identificar ¿cuál es el verdadero problema? O sea, ¿por qué no te están agendando pacientes? Y todo pasa por un tema de proyección. ¿Qué es lo que estás comunicando allá afuera? ¿Por qué no te eligen como la mejor opción? ¿Por qué no estás dentro del radar de los pacientes que quizá tienen la alternativa de escogerte, de elegirte como su nutriólogo, pero no lo hacen? Y tienes que preguntarte y ser muy honesta, muy honesto contigo, sobre todo en el sentido de saber qué estoy proyectando, qué es lo que estoy proyectando hacia mis pacientes. Todo pasa por un tema de marca personal, que eso ya se los he mencionado en muchos videos. La marca personal es aquello que dicen de ti cuando no estás, es aquella huella indeleble que dejas en las redes sociales. Y como siempre les menciono, la educación del paciente no comienza cuando ya llegó a consulta, comienza en las redes sociales, porque ahí es la mejor manera en la que pueden conocerte, saber cómo eres, cómo interactúas con los demás, qué tipo de valor aportas a la audiencia, a la comunidad de pacientes que tienes de manera recurrente. Y es un gran filtro para que los pacientes interesados se conviertan en pacientes atendidos, pacientes que ya pagaron. Pero si tus redes sociales están abandonadas, si tus redes sociales no comunican aquello que quieres que los pacientes perciban de ti, entonces hay un gran problema en ese sentido y créeme que tienes que reformular todo el tema de la estrategia digital porque al final de cuentas se convierte en un gran atraedor de pacientes. Entonces, si las redes sociales están mal hechas, están mal diseñadas, por supuesto que no vas a generar esa confianza y no vas a generar esa reputación online que los nutriólogos y profesionales de la salud que sí estamos en redes sociales trabajándolas todos los días, pues tenemos. Entonces es un punto bien importante para empezar primero a estar presente en el radar del paciente. Si no estás presente y si no estás comunicando constantemente un mensaje muy específico a un grupo de personas, de pacientes que necesitan de tu servicio y en el cual tú puedes ayudar y puedes aportar valor, simple y sencillamente vas a estar fuera del radar del paciente y entonces van a elegir otras opciones por encima de ti de manera muy fácil y de manera muy sencilla. Entonces, este es uno de los principios básicos, elementales que todo nutriólogo, todo nutricionista tiene que empezar a entender y sobre todo aplicar. El segundo error que está matando tu consulta de manera contundente es que estás vendiendo nutrición, no estás vendiendo transformación. Y esto es uno de los errores más comunes que comete la mayoría de nutriólogos y profesionales de la salud. En general, porque hay un conflicto ahí en la mente. Si tú vendes transformación y vendes nutrición como tal, tú te quieres apegar a la ciencia, pero no porque digas transformación, no te vas a apegar a la ciencia y vas a decir cosas verídicas. Yo sé que ese es el miedo de la gran mayoría, que te etiqueten y que te traten como si fueras un charlatán, cuando que lo que vas a hacer es nada más entender el lenguaje del paciente. ¿Sí? No te estoy diciendo que vendas cosas o que ofrezcas cosas que no tienen resultados o
que seas un nutriólogo antiético, como muchas veces se hacen llamar, sino que entiendas quién es el tipo de paciente que vas a atender y cuál es el lenguaje que ellos utilizan. Porque si tú, incluso te invito a que utilices, te lo voy a poner aquí en la pantalla, pero te voy a hacer la búsqueda y hay un ejercicio que me gusta hacer con nuestros alumnos, que es que si tú buscas en Google Trends, que es una plataforma donde tú puedes analizar palabras, ¿sí? Palabras buscadas, o incluso si tú buscas en el navegador de Google, tú puedes buscar qué es más buscado, si nutrición, alimentación o dieta. Entonces, ahí te vas a dar cuenta cuál es el comportamiento de los pacientes. Entonces, si tú no entiendes esto, vas a estar haciendo una comunicación quizás sí muy formal, muy académica, pero que el paciente ni va a entender, ni va a conectar y sobre todo no te van a buscar de esa forma. Entonces tú tienes que analizar cuál es el comportamiento del tipo de paciente al que tienes que atender o al que quieres tú atender. Y en base a eso, empezar a adaptar la comunicación. No te digo que todo tiene que ser exactamente como coloquial o en el lenguaje del paciente, pero sí tenemos que hablar un idioma que es distinto a lo que nosotros nos enseñaron, por un tema simple y sencillamente de estar en el radar de los pacientes. Porque si tú traes un lenguaje y el paciente trae otro lenguaje, entonces jamás van a coincidir y jamás te van a encontrar. Es a lo único que me refiero. Ya dentro del servicio de consulta, tú utiliza la jerga que tú quieras, pero es importante que de inicio, para entender por qué no nos están agendando a nosotros, es que no hablamos el lenguaje del paciente, y eso es uno de los principales errores. Ahora, en el tema de que no estás ofreciendo algo que sea atractivo para la mente del paciente, ¿sí? Y hay que entenderlo como eso. No le vas a brindar una idea técnica, racional, científica, porque eso ya está más que demostrado que no convierte, que no conecta, que no hace a que las personas tomen un llamado a la acción. ¿Sí? Entonces tú tienes que adaptar ese mensaje académico, técnico, científico a un lenguaje en que las personas puedan entenderlo para que haya una respuesta. Si no, yo te garantizo que toda tu vida vas a estar igual. El tercer error que está matando tu consulta es que no estás atrayendo pacientes de calidad, estás atrayendo cantidad y en esa cantidad se pierde la calidad, ¿sí? Tú necesitas atraer pacientes que estén comprometidos primero con un cambio y después con un proceso. Porque si no entienden que para hacer un cambio hay un proceso en el cual no va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser barato, si no les siembras esa idea al paciente, entonces te va a estar llegando puro paciente que te va a estar negociando el precio, que va a querer el mayor valor al mejor precio, por supuesto, que va a abandonar cada 2x3, que no va a tener esa resiliencia, esa paciencia para poder ver justamente el resultado y que solamente quiere la pastilla mágica. Si tú no tienes bien claro cuál es el mensaje, y volvemos al punto número 1, si no tienes bien claro cuál es el mensaje que estás comunicando, ahorita en el punto número 3, que es que los pacientes no son de calidad, te va a estar afectando. Entonces tú tienes que enfocarte no en la cantidad, en la calidad. ¿Por qué? Porque el paciente que es de calidad te va a pagar lo que vales. El paciente que es de calidad no va a negociar el precio. El paciente que es de calidad sabe que hay un proceso. El paciente que es de calidad es mucho menos molesto que el paciente que es de cantidad. Entonces te vas a ahorrar muchos problemas, muchos, y vas a trabajar más a gusto. Entonces el paciente de calidad tú lo tienes que estar buscando, pero no va a llegar nada más porque lo digas. Va a llegar justamente con la comunicación, va a llegar con un buen mensaje, va a llegar con un buen trabajo de redes sociales, va a llegar con un buen trabajo de marca personal, va a llegar porque tengas un muy buen servicio, va a llegar porque tengas buenas referencias, va a llegar porque tengas buenos testimonios, va a llegar porque tienes buenos resultados, va a llegar porque tienes una buena reputación online y va a llegar por muchas otras causas. Entonces, tienes que entender que también para atraer a un tipo de paciente
premium, como le llamamos nosotros, necesitas tener una curva de aprendizaje y tienes que hacer ciertas cosas, tienes que desarrollar ciertas habilidades, te tienes que también cablear de forma diferente. A mí me gusta trabajar mucho el tema de la mentalidad, aunque me lo copien demasiado, pero ellos no lo sean. Yo sé que en el fondo, cuando tú tienes una mentalidad diferente, una mentalidad donde desbloqueas ciertas cosas, y esto no se puede fingir en absoluto, pero cuando tú desbloqueas ciertas cosas que al final de cuentas vienes materializando en tu consultorio, ya sea en el presencial o en línea, es cuando todo cambia. ¿Por qué? Porque también tú atraes pacientes de mayor calidad, porque tú también ya eres de otra calidad de nutriólogo, ¿sí? Porque has metido información valiosa, porque has invertido en buen conocimiento, porque tienes buenos mentores o buenos maestros, porque sabes lo que vale tu trabajo, porque reconoces bien tu servicio, porque entiendes muy bien cuál es el valor que aportas en la sociedad. Y sabes muy bien también cuál es tu lugar en la sociedad como profesional de la nutrición. Entonces, cuando todo eso se alinea y tienes realmente un deseo genuino de ayudar al paciente, te llegan pacientes de calidad. Entonces, no es nada más como que quiero cobrar más caro y se hace la magia, porque eso no funciona así. Tú tienes que haber pasado un proceso en el cual sientas incluso que te mereces ese tipo de pacientes. Si no, vas a seguir deseando y te podrán vender ahí la fantasía de que solamente aumentando el costo y teniendo una oferta de valor irresistible vas a tener pacientes de calidad. No es así, no funciona de esa manera. Son con las cosas que nadie quiere hacer y es lo que te estoy mencionando en este punto. Entonces, espero que estos 3 puntos te hayan ayudado para darte cuenta de qué es lo que está matando realmente tu consulta y que pongas un fin a esto, que cortes de raíz, de tajo, todas estas problemáticas, que créeme, que más que el mercado, todo pasa por ti, porque lo que tienes en tu mente son las acciones que vas a empezar a hacer. Si crees que no te mereces un consultorio exitoso, entonces no lo vas a tener. Y repito, insisto mucho en el tema de la mentalidad, porque es la información que pones en tu mente, más allá de lo académico, más allá de lo técnico, de lo científico. Es lo que tú ya sabes mezclado con lo que vienes a aportar y que todo esto sientas que realmente lo vale y que realmente te lo mereces. Entonces, espero que esto te haya ayudado y que te haya dado como una visión completamente diferente a lo que te está diciendo la mayoría por allá afuera. Esto es más apegado a la realidad, te lo digo porque yo lo he vivido, es algo que yo he tenido que transformar. Entonces estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y en ese sentido queremos que también tú tengas resultados en tu proyecto, en tu consultorio, tanto presencial como digital. Entonces recuerda que ya están abiertas las inscripciones para que puedas inscribirte a nuestro curso de consulta online exitosa. Te voy a dejar el link aquí abajo para que puedas acceder. También tenemos las mentorías 1 a 1 si ya estás en otro nivel y quieres que te llevemos de la mano conmigo y con mi equipo. Entonces podemos hacerlo de manera muy metódica, muy estratégica y sobre todo que te la pases bien con todo este proceso, que yo sé que no es fácil. Yo vengo del mismo lugar, entonces conozco perfectamente cuál es la curva de aprendizaje y quiero ahorrarte los errores que nosotros cometimos al inicio. Soy Antonio Díaz, espero que te haya ayudado, que te haya gustado. Recuerda que puedes suscribirte a este canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de estos contenidos y que todos los días aprendas realmente cómo llevar tu proyecto, tu consultorio a un siguiente nivel. Soy Antonio Díaz, me dio mucho gusto saludarte y nos vemos en el próximo video.